Cuando comenzó la operación militar especial en febrero de 2022, algunos analistas en Occidente se apresuraron a afirmar que se trataba de una agresión no provocada. Esto llevó a muchos a concluir que el apoyo a Ucrania frente al ataque de Rusia era un claro deber moral. Se fomentó desde entonces una narrativa romántica en la cual los nacionalistas ucranianos representarían el último bastión de los valores democráticos y la libertad. La guerra de estos contra Rusia sería el más claro ejemplo de la guerra justa. Dado el alto grado de censura existente y sobre todo de supresión del discurso distinto, fue y es muy difícil retar los fundamentos del relato oficial sobre la guerra de Ucrania. Hacerlo se ha intentado equiparar a la negación del Holocausto u otras posturas a menudo penalmente perseguidas bajo el paraguas de los llamados delitos de odio. Sin embargo, mucho antes de existir las redes sociales y los baneos de YouTube, grandes pensadores occidentales dedicaron su tiempo a desentrañar qué es una guerra justa y qué no lo es. De los trabajos de Santo Tomás de Aquino, Hugo Grocio o San Agustín de Hipona podemos extraer una serie de criterios para evaluar si una guerra es justa o no. De acuerdo a ellos, como veremos a continuación, la llamada guerra de Ucrania contra Rusia no lo es. Los criterios mencionados podrían resumirse como los siguientes. 1. Hay una causa justa. 2. Hay una autoridad legítima. 3. Hay una intención honesta o una recta intención. 4. Hay un esfuerzo proporcionado y esperanza de victoria. Y finalmente 5. Se respetan las normas de la guerra. Punto 1. La causa justa. Santo Tomás de Aquino, en Suma Teológica, dijo que se requiere una injuria recibida clara y no provocada. Los nacionalistas ucranianos, naturalmente, afirman que la suya es una causa justa. Al fin y al cabo, sería Rusia la que en febrero de 2022 habría cruzado las fronteras de Ucrania reconocidas por la ONU. Pero la causa justa exige no solo ser quien recibe el primer golpe, sino además no haberlo provocado. Y la Ucrania del Maidán claramente no está libre de esta falta. Y es por esto que la propaganda de la OTAN ha destinado muchos recursos a imponer la noción extraordinaria de que la invasión rusa sería achacable a un impulso maníaco de Vladimir Putin, a un mero propósito de conquista. La Ucrania del Maidán es culpable de varios hechos que constituyen graves provocaciones a Rusia. La búsqueda del ingreso en la OTAN, amenaza existencial para Rusia, según su doctrina de seguridad, rechazar los acuerdos de Minsk II, 2015, que obligaban a Ucrania a otorgar autonomía al Donbass y cesar las hostilidades, continuar los bombardeos sobre Donetsk y Lugansk desde 2014 a 2022, muriendo en el conflicto aproximadamente 14.000 personas, según la ONU. Conclusión: el poder en Ucrania provocó la guerra, por lo que apoyarla es apoyar a quien provocó el conflicto o puede considerarse al menos corresponsable del mismo. Punto 2. La autoridad legítima. Hugo Grocio, en De Iure Belli ad Pacis, decía que la autoridad debe ser interna y no impuesta por potencias externas. En 2014 se hizo viral la filtración en YouTube de una llamada telefónica en la que Victoria Nuland, enviada especial del Departamento de Estado de Estados Unidos a Ucrania, discutía quién debía de ser el siguiente líder de Ucrania una vez depuesto el presidente Yanukovych. Pero tiempo antes, el 13 de diciembre de 2013, durante un discurso en la Conferencia de Estados Unidos-Ucrania en Washington, D.C., una fundación, Victoria Nuland afirmó lo siguiente: desde la independencia de Ucrania en 1991, Estados Unidos ha apoyado a los ucranianos mientras construyen habilidades e instituciones democráticas y mientras promueven la participación cívica y el buen gobierno, todo lo cual son condiciones previas para que Ucrania logre sus aspiraciones europeas. Hemos invertido más de 5.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania en estos y otros objetivos que garantizarán una Ucrania segura, próspera y democrática. Fin de la cita. Quien paga, decide, y Estados Unidos decidió quién debía gobernar en Kiev. Mientras escribimos estas líneas, el presidente actual e ilegítimo de Ucrania, el señor Zelensky, está cercado por escándalos de corrupción. Escándalos desvelados por agencias independientes, entre comillas, que investigan, entre comillas, más o menos al compás de las órdenes procedentes de Estados Unidos. Por otra parte, el régimen de Zelensky se ha distinguido prohibiendo partidos opositores, cerrando medios críticos y posponiendo las elecciones indefinidamente, un estado de emergencia en el que se encuentra Ucrania desde 2022. E incluso se dio el paso de prohibir la Iglesia ortodoxa.
Conclusión. Ucrania no es una autoridad soberana legítima, sino un proxy occidental. Apoyarla es respaldar una guerra por delegación, no una defensa nacional. Punto 3. La intención honesta o la recta intención. Hugo Grocio. La intención debe ser restaurar el orden y no perpetuar el conflicto. Asumiendo que el poder en Kiev no es soberano, debemos asumir que las intenciones tras la propaganda del conflicto entre Ucrania y Rusia emanan de los países occidentales o de Estados Unidos. Y en la guerra que patrocinan no se adivina precisamente una buena intención. Es indisputable que Occidente rechazó negociaciones de paz. Boris Johnson presionó a Zelensky en abril de 2022 para abandonar las conversaciones de paz en Estambul. Desde Kiev se promovió incluso una ley que prohibiría cualquier negociación con Putin. Recientemente, Kiev rompió cualquier contacto de negociación de paz con Rusia. Vemos que hay un claro ánimo de prolongar la guerra. Estados Unidos y la OTAN prolongan la guerra para debilitar a Rusia estratégicamente, siguiendo la doctrina Wolfowitz, vender armas. Lockheed Martin, Raytheon ganan miles de millones con esta guerra, controlar recursos, las tierras raras, los gasoductos. Conclusión. El apoyo a Ucrania no busca la paz, sino usar a los ucranianos como carne de cañón, y esto viola la recta intención. Punto 4. El esfuerzo proporcionado o la esperanza de victoria. Santo Tomás de Aquino. Los males causados no deben nunca superar los bienes esperados. Tras el fracaso de la llamada contraofensiva ucraniana de verano de 2023 en Zaporilla, no existe la posibilidad de una victoria militar ucraniana sobre Rusia. Esta posibilidad era una certeza no solo en los círculos NAFO o de la extrema derecha ucraniana, era una certeza en los medios de comunicación occidentales. Se basaban para ello en los éxitos militares ucranianos en Kharkov y Gerson, que como se vio posteriormente fueron más bien retiradas rusas debidas a una falta puntual de medios de Rusia hacia finales de 2022. A los éxitos militares ucranianos de 2022 le siguió una movilización parcial rusa y una guerra de desgaste que se extendió a los años 2023, 2024 y 2025, cuyos resultados hoy ya resultan patentes. Las bajas ucranianas son enormes, los avances rusos cada vez tienen menos respuesta y son más rápidos. Resumiendo, desde 2022 Ucrania ha perdido aproximadamente 1,4 millones de soldados, 700.000 muertos según el recuento de Ruslan Tatarinov. La economía de Ucrania está destruida y depende un 100% de la ayuda externa. Rusia controla el 20% del territorio ucraniano y sigue avanzando. Ucrania no ha lanzado ninguna contraofensiva en 2025. Conclusión. Seguir armando a Ucrania prolonga una masacre sin esperanza de victoria, causando males desproporcionados para su población, algo que es inmoral bajo cualquier punto de vista salvo el de un culto de muerte. Punto 5. El respeto a las normas de la guerra. En toda guerra se producen atropellos contra otros combatientes y los civiles. La de Ucrania no es una excepción. Pese a esto, los medios de comunicación pretenden que Ucrania estaría libre de dicha falta, a diferencia de los rusos. Lo cierto es que la lista de crímenes de guerra ucranianos es larga. No solo hablamos del asesinato de prisioneros de guerra o su mutilación, hablamos de matanzas de civiles al nivel de las SS en la Segunda Guerra Mundial. Tales hechos sabemos que sucedieron, por ejemplo, en Kursk durante la ocupación por parte de las tropas ucranianas. En Rusko-Poriezhne, tropas ucranianas recibieron la orden de liquidar a todos los civiles. Se produjeron ejecuciones, torturas, violaciones, saqueos. Un prisionero ucraniano, Yevgeny Favrishenko, confesó a RIA Novosti haber matado a 22 civiles y violado a varias mujeres. No hubo supervivientes. En otras poblaciones también se produjeron ejecuciones de decenas de civiles del mismo estilo. Por otra parte, la crisis del agua de Donetsk, que a menudo es empleada por los propagandistas occidentales para tachar de incapaz al gobierno ruso, está provocada por una decisión consciente ucraniana de cortar el agua potable a toda la región. Esto, por sí solo, constituye un crimen de guerra. Asimismo, Ucrania usa minas antipersona, prohibidas por la Convención de Ottawa que este país firmó. Bombardea el Donbass y emplea a sus propios civiles como escudos humanos, según informó Amnistía Internacional en 2022. Occidente suministra armas, los HIMARS, ATACMS, Vampires, que son usadas contra objetivos civiles en Rusia. Así sucedió, por ejemplo, en los días previos y posteriores a las últimas elecciones rusas, donde la artillería ucraniana disparó al azar sobre la población de Belgorod. Apoyar a Ucrania implica, como demuestra el silencio de los medios de comunicación, convalidar los crímenes de guerra ucranianos. En conclusión, la idea de que el apoyo a Ucrania sería algo lógico o incluso un deber moral no podría ser más errónea.
Por esto mismo existe una fuerte censura en las redes sociales y la prensa occidental para que no haya debates al respecto. Desde una perspectiva ética, apoyar el esfuerzo de guerra del gobierno de Kiev contra Rusia implica apoyar el imperialismo estadounidense provocando el sacrificio del pueblo ucraniano. Todo para dañar a Rusia y, en el mejor de los casos para los nazis de Kiev, llevarnos a una guerra termonuclear que aniquilaría a la humanidad. Apoyar a Ucrania no es un deber moral, sino que representa más bien un mal moral. Esto es, apoyar a Ucrania contra Rusia es inmoral. Se produce aquí un cortocircuito de lo comúnmente aceptado a fuerza de mentiras y censura. La de Rusia es una guerra no contra los ucranianos, sino contra toda la OTAN. Y en tanto Rusia se enfrenta a la OTAN, se alinea con los intereses de la mayoría de la humanidad, incluyéndose en esta mayoría todos aquellos pueblos sometidos al imperialismo. Y ahí estamos nosotros, los españoles y los europeos. Acabar con la OTAN en cualquier lugar es una causa justa. La de Rusia es una autoridad legítima y soberana, tiene la intención honesta de liberar a los rusos en Ucrania, su esfuerzo es proporcionado y tiene la esperanza de la victoria. Y jamás se ha visto una guerra de tamaña proporción en que menos civiles hayan sido blanco de ataques. Nos jugamos mucho en Ucrania y debemos exigir a nuestros gobiernos que detengan esta matanza que ellos provocaron y ellos ahora financian.